¿Qué tal? Bienvenido seas nuevamente a esta sesión del desarrollo de negociación, donde ahora vamos a ver la creación de ambientes y implementación de estrategias para una negociación efectiva. ¿Cuál es nuestro interés contigo? Bien, queremos que al término del curso implementes técnicas y herramientas de la gestión de negocios identificando marcos jurídicos, contextos internacionales, contextos culturales y todo aquel elemento que intervienen en la cultura, en los negocios y en el ambiente global con el fin de tomar una mejor decisión o saber cómo es el proceso adecuado de la toma de decisiones para una comunicación eficaz, eficiente y una negociación efectiva. ¿Cuáles son nuestros objetivos sobre este curso con respecto a ti? Comprender los ingredientes que conllevan a una buena comunicación y establecer las estrategias adecuadas de comunicación efectiva. Mostrar por qué la gente a veces no se comunica adecuadamente, comunica eficientemente, puedas tú desarrollarlo de una manera más ágil y cómo desarrollar las habilidades necesarias para poder incrementar. Pero hablando de negociación, hablando del tema como tal, ¿qué te parece si retomamos algunas ideas? Veamos lo siguiente. Hablar de negociación, como habíamos dicho en otras sesiones, es hablar de comunicación, de los procesos del orden de la comunicación y del establecimiento de técnicas y habilidades para comunicarse. Bien, uno de los factores principales es la información y es el conocer, es decir, aquel conocimiento que te da la información, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, acerca de tu medio ambiente, las fuerzas que te impactan positiva y negativamente, así como la información que puedes obtener de tu competencia, de tu contraparte y de la formación de personas, líderes y equipos de negociación que te son de alguna manera o bien oponentes o bien grandes competidores hacia ti y que tendrás que negociar con ellos, tendrás que hacer negocio con ellos. Bien, una de las partes fundamentales al hablar de negociación, que si bien hablamos del conocer, del identificar, de establecer precisamente los flujos de comunicación y conocimiento y ordenar esta información, debemos tomar muy en cuenta que existe otro factor muy importante, que es la planificación. ¿Por qué es importante planear? ¿Por qué es importante establecer un orden en el plano de las cosas y que nos lleve en tiempo y en espacio a hacer las tareas debidamente o con un orden establecido? Establecer una hoja de ruta o una hoja crítica o una ruta crítica, perdón, que te lleve precisamente a planificar adecuadamente los objetivos a donde queremos llegar. Bien, la planificación es algo importante en el sentido de que nos va a llevar, de alguna manera, a establecer una orden de priorización, un orden que, si bien nos va a permitir delimitar lo importante de lo urgente, de lo necesario, nos va a llevar de la mano hacia un establecimiento de los patrones de tiempo para hacerlo más eficiente y para hacerlo más eficaz en las habilidades y tareas de cada uno de nosotros. De ahí que la planificación sea bastante importante. Otro punto importante que tenemos que considerar y retomar muy bien es la comunicación a través de la confianza. En otras sesiones habíamos comentado que la generación de empatía, la generación de confianza, pero sobre todo la generación de credibilidad, es lo que nos va a dar un marco y un margen de acción muchísimo mayor a la hora de establecer nuevos contactos o establecer una relación de negocios con otros que nos puede llevar a hacer las cosas más eficientes y más dinámicas. Pero también tenemos de identificar cierto tipo de cosas, es decir, cierto tipo de elementos que nos pueden resultar perjudiciales, antagónicos o bien que pueden dañar en determinado momento el curso de nuestra negociación, es decir, saber identificar los puntos de conflicto. Con el conocimiento, con la perfecta planificación y con herramientas específicas de comunicación eficaz, vamos a poder prever, ser más sensibles a la detección de elementos para poder resolver conflictos o dirimir conflictos.
Es indudable que en algún momento de la negociación, en algún momento de los procesos de negociación, exista algún tipo de conflicto. Bien, tenemos que ser lo suficientemente sensibles para poder detectarlos. Y bueno, el culmen de todo esto nos va a llevar a, sí, el proceso de negociación, pero a establecer un acuerdo. Entonces, recordemos lo siguiente: con el conocimiento, que es el conocer, la planificación, la generación de comunicación a través de la confianza, la detección de cualquier tipo de problema o bien la resolución de conflictos y por último negociar un acuerdo, que es, como lo estás viendo, una de las partes importantes del flujo de la negociación. Tenemos aspectos formales y aspectos informales de negociación. Quiero que lo veamos de esta manera. Si te fijas, hay elementos de la negociación que tienden a ser más álgidos que otros, o que se puede dar un mayor peso a uno que a otro. Pero planteámoslo así. Dentro de los aspectos formales en el proceso de la negociación, tenemos lo que son nuestros objetivos, la delimitación clara de estos objetivos que nos va a permitir precisamente saber qué estamos negociando. El uso de la tecnología, crear o tener una estructura determinada, las habilidades y las capacidades de cada uno de los miembros y los recursos humanos. Desde un punto de vista más lento. Los objetivos nos van a permitir precisamente definir que por escrito, si cada uno de los miembros tenemos bien en claro y en cuenta con el respaldo de una muy buena información, sabremos hacia dónde nos vamos a dirigir. Lo otro es la parte de la tecnología que estamos utilizando. ¿Bajo qué recursos nos estamos haciendo? Las redes sociales, el internet y toda la parte del desarrollo tecnológico que tenemos incluso para poder escribir es sumamente importante. ¿En qué nos estamos apoyando para esto? ¿Y cuál es mi cantidad de apoyo, de confianza, de generación de confianza que me está dando el utilizar la tecnología para tal? O en una situación de resultado. Comprender perfectamente por qué debo utilizar la tecnología y cuáles son los elementos que debo utilizar para ello. Las habilidades y capacidades de cada uno de los miembros me va a permitir delimitar perfectamente a qué necesito y en qué punto. De esa manera, cada uno de ellos va a dar va a entrar en acción en el momento de una forma cronometrada. De ahí que tus objetivos, tus habilidades, la parte y el establecimiento de una estructura clara de qué es lo que tiene que hacer cada uno va a ser preciso y va a formar parte de los elementos formales de la negociación. Y hay uno que no puede faltar y que en ocasiones casi poca gente quiere hablar, que son los aspectos financieros. ¿Cuánto me va a costar esta negociación? ¿En términos de qué? Estoy completamente respaldado, cuento con determinados recursos, hasta dónde. ¿Qué tan alto es mi margen de maniobra financiero que me va a permitir actuar de una manera muchísimo más fidedigna y más confiable con respecto a lo que tengo y poder llegar a los objetivos que me he plasmado? Hay que tomar muy en cuenta también, junto con el tiempo, de cuánto estamos dispuestos a invertirle de manera financiera a lo que estamos operando. O cuánto es el techo financiero que nos va a permitir un margen de maniobra, si es estrecho, moderado, conservador o bien amplio, para poder llegar a lo que queremos. Bien, esto es lo que conocemos como aspectos formales de la negociación. Los aspectos informales tienen que ver mucho con las normas grupales, con las interacciones que se generan entre los diferentes grupos sociales y los grupos negociadores, los sentimientos, es decir, aquella parte humana que denota ira, cólera, gusto, risa, etcétera, etcétera. Los valores y las actitudes, veámoslo más lentamente. ¿Qué entendemos por actitudes? Es decir, la forma en que se va a conducir el equipo negociador, sus integrantes y su líder con respecto a lo que vayamos a negociar, con los objetivos que ellos tienen versus los objetivos que tenemos nosotros, o bien la complementariedad que pueda surgir de los objetivos de ellos con los nuestros. Valores. Se dice que los valores surgen de la filosofía empresarial. Es decir, que los valores que tenga una empresa es lo que van a reflejar sus empleados o lo va a reflejar en este caso el equipo negociador en nombre de la empresa o de la organización en la cual está trabajando. Bien, a partir de ahí identificar perfectamente cuál es
su filosofía empresarial y cuáles son los valores que tenga esta empresa, pues vamos a ir poder delimitar cuáles son los valores que maneja este equipo. Las interacciones, cómo interactúan los diferentes miembros del equipo con respecto a nosotros, cuáles son sus capacidades y su inteligencia emocional, su capacidad de inteligencia social y cómo van desarrollándose, van haciendo más sólidas estas relaciones o bien se van separando, se van distanciando o crean al final un cisma. Bien, esta parte de las interacciones es lo que nos va a permitir relacionarnos con los demás individuos. Las normas grupales, cuáles son los códigos que manejamos al interior de cada uno de los grupos, cuál es el código individual y qué podemos generar a partir de eso. Tú sabes muy bien que esto surge a partir de cómo es la comunicación entre los miembros del grupo, cómo es la comunicación al interior de la organización, qué te permite expresarte, cómo te vas a expresar, qué manera vas a decir. Esas son, de alguna manera, las normas grupales. Cómo se llevan en el aspecto laboral, qué se conversa, qué no se conversa, qué temas son proclives a discutirse y cuáles de carácter personal se hablan en las áreas de trabajo. Y bueno, los sentimientos. ¿Por qué son importantes los sentimientos? Volvemos al punto de siempre, el ser humano se mueve por emociones. Si logramos identificar de acuerdo a lo que estemos negociando, la cólera, el miedo, la forma en que el individuo está tomando el acuerdo que le estamos presentando, a partir de ahí vamos a poder detectar si vamos bien, si tenemos que reconsiderar nuestra posición o bien reconsiderar por completo nuestro esquema de comportamiento e interacción con el grupo en el que estamos haciendo la negociación. ¿Por qué? Porque si bien podemos utilizar determinadas tácticas disuasivas de persuasión o bien de carácter agresivo, tenemos que conocer perfectamente el impacto que podamos lograr. Y si lo vamos a detonar, si lo vamos a hacer explotar, tenemos que ser lo suficientemente conscientes de que lo podemos controlar. Nunca desates un sentimiento antagónico en alguien si no sabes o no tienes la precaución de saber que lo puedes contener. En los negocios esto es vital. A nadie le gusta tener enemigos, ¿no? Esto resta credibilidad y sobre todo resta margen de maniobra futuro para poder hacer nuevos negocios. Eso es lo que conocemos como los aspectos informales de la negociación, porque son elementos y estructuras que cada individuo va desarrollando, cada grupo va desarrollando y que se no contraponen, pero que son complementarios a los aspectos formales de tecnología, actitud, etcétera. Pero bien, hablemos ahora del aspecto realmente emocional en materia de negociación y comunicación eficaz y eficiente. Veámoslo así. Las competencias emocionales, ¿qué es lo que tiene el individuo? ¿Qué es lo que tenemos que también identificar en cada una de las personas que tenemos enfrente? Nos pide ser lo suficientemente sensible ¿para qué? Para poder establecer la estrategia a seguir, cómo presentarla, cómo ponerla en la mesa y cómo empezar a operarla. Es decir, tenemos que ser sensibles y susceptibles a la emoción de la persona que tenemos enfrente. Existen diferentes tipos de competencias emocionales. Si me sigues, tenemos la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las destrezas sociales. Hagámoslo uno por uno, veámoslo en el proceso de comunicación y en la acción que se genera una vez que estamos haciendo una negociación. Bien, la autoconciencia parte de la conciencia emocional, es decir, qué es lo que siente el individuo y cómo lo siente. La correcta autovaloración, cómo se percibe a sí mismo. Y eso sucede cuando un sujeto simplemente se ve al espejo o se ve a sí mismo. Bien, y la autoconfianza. ¿En qué momento el sujeto se siente seguro de sí mismo para hacer lo que está haciendo? La autovaloración, ¿qué tanto me estimo yo o qué tanto se estima la persona a sí misma para poder hacer las cosas? Así como la conciencia emocional de que está consciente de lo que está sintiendo. No tanto de lo que está provocando, que lo provocó, sino que está consciente de si está triste, está contento, es alegre, sonríe, no sonríe, etc. Bien, eso es lo que conocemos como nivel de autoconciencia. La autorregulación, que como su nombre lo dice, nos permite autorregularnos, es decir, ponernos nosotros mismos las reglas a lo que estamos viendo. 1. El autocontrol. Saber en qué momento vamos a accionar, a reaccionar
y bajo qué circunstancias. El autocontrol es lo que nos permite sí relacionarnos, pero también sobrevivir en determinados ambientes. En el caso de la negociación y las cuestiones laborales, tenemos que ser lo suficientemente conscientes o generar lo suficientemente conciencia emocional para saber que nada es personal, sino es simplemente negocios y poderlo separar de nuestra área emocional, de ahí el autocontrol. La confiabilidad, es decir, qué tan confiantes somos, qué tan buenos generadores de confianza somos. La gente cuando ve a este individuo le da confianza, genera qué elementos tiene o qué elementos emocionales maneja y conduce para ser un buen generador de confianza. La conciencia, si bien la autoconciencia es aquello que me permite darme cuenta a mí mismo de las cosas, la conciencia es la sensibilidad que tenemos para entender lo que pasa alrededor de nosotros y poder explicarnos el por qué o más o menos darnos una idea de por qué suceden las cosas. La adaptabilidad. El ser humano es adaptable, sí, pero tiende a la adaptación del medio hacia sus necesidades. En ocasiones el ser humano puede adaptarse al medio, pero por lo regular tiene la tendencia a adaptar el medio hacia sus necesidades. Y en una negociación esto sucede de forma muy común. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas que vamos a dominar el espacio. Vamos a llegar con el fin de dominar el escenario, dominar el encuentro y obtener lo que queremos. Eso es la adaptabilidad. Y la innovación, la capacidad de crear cosas nuevas sobre lo ya existente. Y de esa forma poder seguir adelante. Crear nuevas ideas, surgir algo nuevo, crear un nuevo producto, crear una nueva tendencia, etcétera. Eso tiene que ver con la innovación y es parte de la autorregulación, parte de tus competencias emocionales. La motivación. ¿Qué motiva al individuo? Se dice que el impulso del logro, es decir, el que esté presente de que puede hacer las cosas, de que puede aceptar retos, que los puede vencer y esto le va a permitir seguir adelante, que es una especie de autovaloración, autoestima y retroalimentación. El compromiso. ¿Qué tan importante es en el individuo la capacidad de comprometerse con lo que está haciendo? Con la acción, con la organización, con la tarea que estamos haciendo, el compromiso que tiene contigo como líder. ¿Qué tanto, qué tan amplio, qué tan sólido es? La iniciativa, ¿desde qué punto de vista el sujeto es capaz de poder tener iniciativa? Tú dices, bueno, desde el punto de vista, desde que el sujeto vea la necesidad y la tome. No necesariamente. La iniciativa también surge por la necesidad del impulso del logro. Entonces, hay que ser motivadores de esto, pero el individuo debe tener la capacidad de ser proactivo, generar necesidades para poder incentivarse a sí mismo. Y el optimismo, tratar de tener un sentimiento positivo sobre las demás cosas o sobre lo que vamos a hacer. Después tenemos la competencia emocional de la empatía. Bien, la empatía es la comprensión de los otros. ¿Cómo comprendemos los sentimientos y el escenario de los otros con respecto a nosotros? Con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Desarrollar a los otros con respecto a los sentimientos que ellos tienen. Bien, es imposible sentir lo que las otras personas sienten, pero no es imposible entenderlo. No es imposible de alguna manera tratar de generar algún tipo de relación semejante con respecto a lo que siente y lo que nosotros estamos viendo. A eso es lo que le llamamos empatía. Servicio de orientación, es decir, cómo el sujeto, de acuerdo a la respuesta del individuo, se puede orientar, puede de alguna manera servir de apoyo al grupo o bien a las personas que están a su alrededor. Potenciar la diversidad, esto lo vemos de alguna manera como la capacidad de poder potenciar las diferentes ideas y el estímulo de diferentes ideas hacia los quehaceres de la organización o hacia los quehaceres del humano mismo. Y la conciencia política, es decir, la conciencia que se tiene sobre las ideas y la forma de comunicar las cosas. Eso es lo que entendemos por empatía en materia de conciencia política. Bien, las destrezas sociales, que yo creo que son elementos un tanto cuanto muy sensibles, pero que son muy importantes a la hora de establecer un buen equipo negociador y de que tú también te des cuenta con quién estás trabajando. Veámoslo. Su capacidad de influencia.
¿Qué tan amplia, qué tan sólida es la capacidad que tiene el sujeto para poder influir en los demás? ¿Qué tan fuerte, qué tan sólidas son sus habilidades como para poder plasmar una idea en la mente del oponente? Y de esa manera se convierte en la idea principal durante todo el tiempo de la negociación. La comunicación, ¿se comunica bien? ¿Dice lo más con lo menos? ¿Articula bien? ¿Sabe ser elocuente? Y por ser elocuente me refiero a que sepa utilizar el lenguaje de manera adecuada, no que hable bonito, sino que sepa exactamente las palabras que debe usar para referirse a cada objeto, a cada cosa física, no física, y que sea perfectamente entendible. Al final de cuentas, la elocuencia es la capacidad de entendernos también. El manejo de conflictos. ¿Cómo enfrenta un conflicto? ¿Cómo lo dirime? ¿Cómo lo resuelve? ¿De qué manera lo hace un tanto cuanto más suave o lo puede ir diluyendo? En la capacidad de liderazgo. Esto es algo completamente sensible. Se nos ha dicho hoy por hoy que todos podemos ser líderes. No lo dudamos, pero bueno, ¿qué tan proclive es este elemento a ser líder? ¿Qué tan proclive eres tú a ser líder? Esto es parte de la destreza social. ¿Y cuáles son los elementos que integran el liderazgo que tú los puedes ir desarrollando o los que ya tengas los puedes ir solidificando? El catalizador del cambio. ¿Esto qué significa? Bien, ¿cuál es el elemento que te hace a ti cambiar y que al final simplemente lo utilizaste para poder cambiar? El catalizador del cambio te va a decir exactamente la emoción que te va a llevar a tomar una decisión completamente opuesta o complementaria a lo que estás haciendo ahorita con el fin de generar tu bienestar. Un constructor de lazos, es decir, que sepa hacer perfectamente relaciones. ¿Qué tan bueno es como constructor de lazos? ¿Qué tan bueno es la persona que tienes enfrente para poder construir lazos de afectividad, amistad y generación de negocios? Colaboración y cooperación. ¿Hasta qué punto es colaborativo? ¿Hasta qué punto coopera? ¿Hasta qué punto la gente que tienes trabajando contigo es capaz de cooperar, de abrir su información, de abrir su intención, pero sobre todo de brindarte su ayuda? Y las capacidades de equipo, la suma total de las habilidades de cada uno, qué tan fuerte hacen al equipo, qué tan complementario, qué tan cerrado y que le permitan de alguna forma poder ser más sólido, más fuerte y de ahí poder crecer. Esto es lo que conocemos como competencias emocionales. Todos las tenemos, algunos más desarrollados que otros. Otros con mayor conciencia, otros simplemente como instinto o como reflejo. Bien, quiero que seas consciente, quiero que empieces a tener más o menos una constante relación con cada una de ellas y con el medio ambiente que te rodea lo empieces a identificar y lo puedas hacer sentir tuyo. Puedas generar mayor confianza de ti mismo, puedas generar una mejor disposición con respecto a los elementos que tenemos enfrente y de esa manera poder generar algo mucho mejor. Si me sigues, tenemos lo siguiente. Una vez que establecemos perfectamente cuáles son las fases de esto, las inteligencias emocionales y todo lo que tenemos, debemos recapitular lo siguiente. ¿Cuáles son las fases de la negociación? ¿Cómo entendemos las fases de la negociación? Ya otra hora habíamos conversado de que la negociación pues tiene una preparación, tiene un desarrollo y tiene un cierre, pero hagámoslo un tanto cuanto más esquemático y más preciso. Bien, existe una parte de prenegociación, aquello que son negociaciones multilaterales y aquello que tiene que ver con negociaciones múltiples. Esto sucede así. Siempre existe una prenegociación y una preparación. ¿Qué es la prenegociación? El primer encuentro que tienes con la gente que está dispuesta a colaborar contigo o llegar y sentarse a la mesa y tratar de poner en plano qué es lo que hay que hacer. La otra parte tiene que ver con la preparación. ¿Cómo la voy a preparar? ¿Qué voy a contener? Mi agenda, ruta crítica, etcétera, etcétera. Después, establecer el clima adecuado para que esto se lleve a cabo. ¿Dónde va a ser? Ya habíamos hablado sobre los lugares que tiene que prepararse una negociación. Sin embargo, no está de más que lo tomes muy claramente y lo veas de una manera muy sólida. ¿Qué lugar me va a funcionar? ¿Para qué y con quién? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y ante quién lo vamos a presentar? El intercambio de información, ¿cómo se va a dar? ¿Va a ser fluido? ¿Va a ser un tanto cuanto conservador? ¿Un tanto cuanto más cerrado? ¿Cómo va a ser el flujo de información? El marco de entendimiento, la definición del problema. ¿Qué es lo que vamos a negociar? ¿Bajo qué términos y en qué condiciones? La creación de opciones y de negociación. Bien, una vez que establecemos los objetivos, ¿cómo vamos a establecer este margen, esta creación de opciones?
¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿En qué vamos a ceder? ¿En quién no? El diseño y redacción del acuerdo, ¿cómo va a estar escrito? ¿Qué debe contener? ¿Va a haber una memoria paralela? ¿Cómo se va a mostrar? Etcétera, etcétera. Y por último, la implementación y seguimiento y la evaluación de lo que llegamos a hacer. Como te das cuenta, son pasos a veces muy sencillos que se pueden enumerar de una forma completamente sencilla, pero que de alguna forma no es del todo fácil de implementar. Quiero que me sigas a continuación y empecemos a ver otro tipo de cosas más operativas en materia de negociación. Como vemos, existe que si ya empezamos a hablar sobre lugares y sobre acciones concernientes a lo que es la negociación, debemos tomarlo de la siguiente manera. El lugar, que ya habíamos hablado, que si son mis oficinas, son las oficinas del contrario, quién tiene mayor peso emocional, quién tiene mayor manejo o ventaja si esto llegase a suceder, y la también posibilidad de establecer un lugar neutro. En este caso, sucede mucho que las personas dicen, hagámoslo en un lugar neutro, un lugar donde no sea proclive al poder de uno o de otro, sino lo hagamos a la hora de la comida en un restaurante o en algún otro lugar que no sea ni tu lugar de apoyo ni sea el mío. Hablamos de comidas de trabajo, hablamos de comidas de negocios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son buenas para hacer negocios? Mucha gente te diría que sí, otra gente te diría yo preferiría hacerlo en mis oficinas, me concentro más, tengo todo a la mano, tengo mi personal a disposición que me puede apoyar en cualquier momento. Bien, en este caso, ¿qué sería lo óptimo si decidimos por una comida de trabajo o una comida de negocios? Si hablamos de nuestra cultura previamente latina, o nuestra cultura latina como tal, y hablamos de la cultura de negocios que manejamos nosotros, hay algo muy curioso. Se dice que en las comidas de trabajo ni se come ni se trabaja, ¿no? Se dialoga, se predialoga, se pueden hacer ciertas cosas, probablemente. Depende también de cómo es tu capacidad para poder llevar a cabo una reunión de este tipo. Veámoslo así. ¿Por qué? Siempre que se puede hay que evitar negociar durante el almuerzo. ¿Por qué durante el almuerzo? Vamos, es la parte en donde vamos a llegar al mediodía, algo ya arrancaste en tu oficina, algo ya estás empezando a trabajar, ya empezó a trabajar el resto de las personas, pero sirve como una especie de remanso entre la mañana y lo que sigue del día o el resto del día. Este debe ser un momento de distensión, es decir, debemos hacerlo relajado, debemos hacerlo de una manera que sea más amigable. Tras la tensión de las negociaciones hay que hacerlo de una forma más suave y que nos permita una interrelación mejor, es decir, que sirva para acercar a las partes. Utilizar un almuerzo, utilizar la parte de la comida, debemos entenderlo como lo siguiente. Gran parte de las cosas que suceden alrededor de una negociación, y si lo queremos ver desde un punto de vista meramente pragmático, todos son herramientas. Todo es una herramienta que te va a servir para llegar a tu objetivo final. El generar un acuerdo y firmar un contrato y hacer un negocio. Bien, no olvidemos esta parte de aquí. Todos son herramientas. Y si utilizamos perfectamente el sentido de lo que puede ser lo que te estoy plasmando aquí, de que una comida puede ser una buena herramienta y en dado caso un almuerzo, la capacidad de acercamiento con las contrapartes, si de alguna manera ya hubo algún altercado, ya hubo un contrapunteo no muy favorable, o bien simplemente hay un encuentro de opiniones en el cual se requiere un poco más de tiempo, este es el momento adecuado para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos emocionales y piensas mejor una vez que has comido. Después, en una atmósfera más informal, es un momento ideal para tratar de conseguir una mejor sintonía, conocerse mejor, generar confianza. Eso es lo que te da la parte de la comida. Una atmósfera informal o una atmósfera hasta cierto punto de carácter formal de negocios, pero que tenga que ver con la relajación de las partes. Durante el almuerzo existe el riesgo de que en un ambiente más relajado uno pueda hablar más de la cuenta. ¿Esto qué significa? Que alguien pueda no solamente emocionalmente bajar la guardia, sino que también en el intercambio emocional puedas tú creer que puedes confiar en la otra persona. O alguien de tu equipo piense que puede confiar directamente en la otra persona y de esa forma puede vertirle muchísimo más información de la que estamos dispuestos a dar en la mesa de negociación. Por tanto, es fundamental estar muy atento y no bajar la guardia ante ciertas acciones. Vamos, hay habilidades de persuasión en las cuales podemos colocar en la mente del individuo y que éste pueda doblegar su voluntad a la hora de estar hablando con él y que éste nos diga lo que nosotros queremos saber. Siempre
que entendamos la regla fundamental de la comunicación, de que no es lo que se dice, sino cómo se dice. No es lo que preguntas, sino cómo preguntas. Y de esa manera, si sabes hacerlo y conoces perfectamente la habilidad emocional del otro, el otro te va a dar, muy sencillamente, lo que tú quieres oír. Hay que ser muy cuidadoso con eso, tratar de proteger a nuestro equipo y tratar de proteger la información que estamos manejando. La comida debe ser ligera, especialmente si después se va a continuar negociando. ¿Por qué? Cierto, eres mejor persona después de que comes. ¿Por qué? Porque estás alimentando la parte fundamental de ti. Sin embargo, también es cierto que si no comes de una forma ligera y sigues trabajando, vas a generar cansancio. El vino nos puede llevar a bajar la guardia o nos puede dejar un tanto aturdidos. Eso es verdad. Eso depende de la conducta y de los valores de cada uno de tus integrantes del equipo, en condiciones poco apropiadas para continuar negociando, y eso es sumamente riesgoso. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de vinos, destilados o cualquier algo que pueda alterar tus sentidos. Siempre cuando hablamos de negocios, nunca lo hacemos con alcohol. Y si lo vas a hacer, procura hacerlo de una manera muy moderada. Aquello que te permite una tolerancia lo suficientemente buena y nunca pierdas el control de las cosas. Si la negociación se celebra en nuestras oficinas, especialmente si la otra parte se ha tenido que desplazar, deberemos ejercer la labor de anfitriones y de esta manera podemos invitarles un almuerzo. La ventaja de que tú manejes los alimentos y este tipo de distensión en tu oficina, vuelvo a lo mismo, es una herramienta, ¿sí? Y se utiliza precisamente para relajar la atmósfera, para acercar a las partes, pero también para poder diluir conflictos. Bien, si lo utilizamos bien y lo utilizas tú en tu oficina, vas a tener el control de poder no solamente satisfacer a la gente, sino llenarla emocionalmente de algo muy importante. Porque si son personas extranjeras y que generas una empatía con ellas con respecto a su origen y su cultura, te apuntaste muy buen punto por ello. Hay que procurar que el almuerzo no se prolongue demasiado con una sobremesa interminable. ¿Por qué? Porque es muy importante medir los tiempos. No consideres más allá de 45 minutos para un almuerzo. Que comas una comida ligera no mayor de 25 a 30 minutos y 10, 15 o 20 minutos más para poder relajarte, conversar, acercarte y retomar lo que estábamos haciendo. Los otros pueden estar cansados y es posible que prefieran reanudar pronto las negociaciones para poder así acabar muchísimo antes. Bien, hay que ser muy cuidadoso con estos detalles. Dentro de las cuestiones que tienen que ver con las comidas, con el área de trabajo, el área de la negociación, debemos manejar un elemento muy importante, que es la cortesía. Cuando las negociaciones se desarrollan en la sede de los participantes y ello obliga a la otra parte a desplazarse, a veces incluso fuera de su país, que lo cual es muy común cuando hablamos con gente extranjera, cuando hacemos negocios de carácter internacional, es normal que el anfitrión tenga ciertos detalles de cortesía que facilitan el proceso. Es decir, lo que conocemos como bienvenida, como recepción y tratar de crear una atmósfera donde ellos se sientan amigables. Aquí volvemos a nuestras primeras sesiones donde hablábamos sobre los factores culturales. ¿Cómo hay que entender esto? ¿Cuál es la cultura de negocios y qué podemos hacer y cómo asimilarla para no poder generar una ofensa y por lo tanto llevar por tierra todo lo que hemos tratado o hemos elaborado y trabajado para salir adelante? Hay que ser muy cuidadoso con esto, ser respetuoso, los detalles de cortesía son muy importantes, es decir, ponerse a la disposición del visitante para intentar hacerle más amena su estancia. Tú tienes personal de apoyo, ese personal de apoyo puede auxiliar a tus contactos y a la posible delegación que venga a negociar contigo sobre su estancia, estadía, servicios que requieran y demás cosas de apoyo de carácter ejecutivo, secretarial o bien de carácter personal si fuese el caso. Es frecuente agasajarle con algún pequeño obsequio, algún recuerdo de la ciudad donde tú te encuentras o con algún producto de la empresa, que también los productos institucionales son buenos. Sin embargo, haciéndole caso a la sensibilidad de la cultura, trata de ser empático con ellos. Alguien que viene de un vuelo de más de 15 horas, 16 horas, por lo tanto te dice que viene de bastante lejos, quisiera también sentirse un tanto cuanto relacionado con lo que dejó o con lo que tiene. Entonces hay que ser sensible con ello e identificar cuáles son los valores en materia de obsequios de la tierra donde viene nuestra contraparte. Todas estas atenciones son normas básicas de cortesía y que van dirigidas a la emoción y hacer sentir bien a nuestra contraparte, crear una mejor atmósfera de relación.
Esto con el fin de asegurar nuestro negocio. El visitante debe saber agradecerlas siempre y de esa forma va a tratar de corresponder en igualdad de circunstancias. Quien las ofrece no debe esperar obtener nada de ellas a cambio, tan solo estrechar los lazos. Vuelvo a lo mismo, es una herramienta. El que regales flores, el que regales destilados, el que regales vinos, el que logres identificar los puntos principales de la gente y la cultura, es simplemente una herramienta más, con el fin de acercar lazos y poder establecer un afecto muchísimo mejor y poder firmar un negocio. ¿Qué es lo que debemos evitar siempre? Bien, procurar hacer algo completamente que vaya en contra de las normas culturales y de los principios y de los valores de la gente que tenemos enfrente. Nadie está obligado a pensar como nosotros. Y, como diría de alguna manera algún filósofo griego en alguna ocasión, las mejores costumbres son las propias, pero eso no significa que tengas que ser crítico con la de los demás. Tienes que ser lo suficientemente claro para que puedas generar una muy buena atmósfera y poder generar las cosas bien. ¿Qué hay que evitar? Hacer regalos costosos, hacer regalos que puedan de alguna manera ofender la cultura, la ética y la norma del sujeto. Determinar implicaciones éticas, es decir, no incurrir en conductas que puedan verse de alguna manera equívocas a los ojos de nuestra contraparte. ¿Esto qué puede ser? Vamos, hay personas que están dispuestas incluso a llegar hasta el soborno o establecer cierto tipo de prebendas que puede ser a todas luces contrario a la cultura. Bien, hay que evitar situaciones que pueden ofender a nuestra contraparte. Si esta gente no está dispuesta a ciertas actitudes, no seas tú quien sea proclive a que esto suceda. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo tu carrera profesional y eso es lo que no queremos hacer. Otra parte importante. Si ya identificamos qué puede ser el éxito, cuál es la herramienta, acuérdate que en eso todo es una herramienta, volvamos a la parte fundamental para ir cerrando esta sesión. 1. ¿Qué son tus estrategias de negociación? Búsqueda de información, crear un buen equipo, tener unas tácticas adecuadas, sobre todo que lleven a la presión, a la congruencia y al acercamiento. La valoración de los tratos, saber cómo vamos a hacerlos, qué es lo que vamos a realizar y valorar el resultado de la negociación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proceso más dinámico. ¿Qué son las negociaciones internacionales? Esto no es negociar de iguales con las personas que solamente hablan tu idioma, que comparten tus gustos y costumbres, o como se dice en ciertas culturas latinas, lo que no arreglamos aquí lo arreglamos en el bar, lo arreglamos en una cantina. No, esto es muchísimo más complicado. No todas las culturas de negocios son iguales, no todo impacta de la misma manera. Cuando hablamos de negociaciones internacionales hablamos de un proceso muchísimo más amplio, más sólido y sobre todo que requiere mayor sensibilidad, sobre todo un conocimiento cultural bastante sólido, no solamente de tu negocio y de lo que sepas hacer, sino de todo un entorno de fuerzas que te pueden impactar negativamente, que si no las consideras, no importa cuánto hayas invertido, no te permitirá subsistir por mucho tiempo. Las negociaciones internacionales hay que tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque las posibles diferencias culturales, si no son perfectamente bien asimiladas, puedes echarlo todo a perder. Las personas no hablan el mismo idioma, por lo tanto la barrera del idioma es algo bastante complicado. Ya lo habíamos comentado en nuestras primeras sesiones. Si tú vas de viaje al extranjero, tienes dos barreras principales. La primera es el idioma y la segunda es la comida. Si el idioma es la barrera, la segunda es todavía muchísimo más alta y más pesada. Con esto no quiero decir que no te alimentes, sino cómo te comunicas para poder hacerlo. Eso es lo que hace que muchas veces una estancia en el exterior pueda ser o muy placentera o sea por completo una pesadilla. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Además de que cada cultura tiene una relación personal entre las partes y eso significa que la manera de relacionarse es completamente distinta. En algunas culturas se tiende a mantener una gran distancia personal. ¿Por qué? Porque si hablamos de culturas del Oriente, del Medio Oriente o del Lejano Oriente, las distancias personales, de acuerdo con la jerarquía, de acuerdo con la edad y de acuerdo con el género, son completamente distintas. Si lo asimilamos bien, si lo entendemos bien, vamos a poder establecer mejores lazos. Esto ocurre ¿cuándo o de qué manera? Justo cuando en el contrato, si nosotros lo vamos a ver y lo vamos a delimitar, tenemos que ver exactamente en el contrato con quién estamos negociando, con qué parte del mundo, con qué tipo de actores, qué es lo que nos están ofreciendo. En algún momento, si te toca hacer negocios con el Medio Oriente, con el Lejano Oriente, te vas a dar cuenta que la presencia de mujeres es muy escasa. O simplemente no existe. Pero sin embargo, estamos negociando con
la gente de Europa, Europa del centro, Europa del norte, te vas a dar cuenta de un dinamismo impresionante y te vas a dar cuenta también del tipo de conductas, arreglos y filosofías corporativas que se pueden manejar en esos entornos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? ¿Sí? Un acto que se puede ser perfectamente normal en una cultura es que empecemos a hablar de una manera relajada, empecemos a establecer una comunicación incluso con una broma, con un chiste. Esto en ciertas culturas puede ser muy bueno. Puede de alguna manera, como dicen, hacer las cosas más relacionales o romper el hielo, como se dice, y de esa manera la propia negociación puede seguir reglas muy distintas y de una forma más álgida y diferente, o bien más suave, más moderada y más armónica. El modo de situarse en la mesa de negociación también es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura va a determinar el poder, la amabilidad del anfitrión, la cultura del anfitrión y también la jerarquía de quien puede tomar la decisión al final del día. La importancia de la extensión de la fase de presentación, es decir, ¿cuánto tiempo te vas a tomar en presentar a las personas? ¿Es muy grande la delegación? ¿Qué tan importantes son los miembros que vienen? ¿Cuál es la jerarquía que ostentan? ¿Cómo vienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No es lo mismo que cuando negociamos con partes iguales y que tú ya sabes que en tu cultura funciona así. En el extranjero es muy complicado. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bien, ¿quién debe marcar las etapas cuando se establecen las presentaciones, la primera ronda de negociación? ¿Quién debe marcar todo esto? El anfitrión, sin duda. Es decir, quien recibe es quien presenta, quien ubica y quien distribuye los tiempos. Si ves, aquí algo muy interesante. ¿Cómo distribuyes al negociador con respecto al anfitrión y al líder? De una manera muy sencilla. Ubicas la mesa, ubicas el lugar de la negociación y sigues las manecillas del reloj. La parte en color azul es la parte del anfitrión, del líder. La parte verde es la parte donde te sitúas tú. De esa manera generas dos aspectos importantes. Uno, la capacidad de visión y de dominio respecto al lugar, y la otra, que tú la puedes compartir, y de esa manera los líderes están en igualdad de circunstancias. En primer plano y segundo plano, es decir, primera jerarquía por importancia, segunda jerarquía por importancia. Así como está presentado, siempre trata de seguir este orden, no te vas a equivocar y siempre saldrás muy bien parado en este caso. Bien, otro aspecto importante, ¿cómo tomar la palabra? ¿De qué manera? ¿Cómo se la vamos a otorgar? ¿Sí? Hay muchas personas que incluso hoy por hoy, como en la escuelita, levantan la mano y piden la palabra. Hay otro tipo de personas que en una reunión, ya hablando de cuestiones internacionales, se hace a través de mociones, tarjetas, o hay alguien que está conduciendo la reunión que va a permitir de alguna forma ir otorgando la palabra para réplicas, contrarréplicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se debe preguntar? ¿Qué preguntas se pueden considerar impertinentes? ¿Cuáles son oportunas? Vamos a hacer el juego del silencio, etcétera. Hay que ir marcando muy bien cada una de estas cosas. Porque no olvides que también el silencio es comunicación. Y en ciertas culturas guardar silencio puede ser una manera de máximo respeto. Mientras que en otras culturas puede ser la indiferencia absoluta. Entonces hay que saber distinguir eso de con quién estemos conversando o de con quién estemos negociando. La validez del compromiso verbal y por escrito. Hay culturas donde la palabra vale y vale mucho. Hay culturas como la latina donde la palabra es simplemente un pacto de caballeros, pero que no todos están obligados a respetar. De ahí que requieras la palabra escrita para poderlo asentar de manera jurídica y formal. Y la conveniencia a no hacer o recibir regalos que puedan estar por afuera de lo que es el detalle de los negocios, algo que se haga por amistad o por compromiso, etcétera, etcétera. Es muy común, podrías decirme, ¿por qué no? A mí me puede gustar una persona que venga a trabajar o a negociar conmigo y de pronto emocionalmente me enganché con ella. Sí, sepáralo, termina lo que tengas que hacer y posteriormente pasas al segundo plano. Sin embargo, nunca arriesgues por la parte emocional aquello que tenga que ver con el negocio. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Y bien, algo muy claro, ante la dificultad algunas reglas básicas se pueden aplicar. ¿Cómo qué? Como informarse sobre las costumbres del otro. Simplemente, hay que saberse informar sobre las costumbres del otro. ¿Qué es lo que está haciendo el otro? ¿Cómo lo hace?
cómo se conduce, cómo es su cultura de negocios, cómo es su cultura corporativa. Más adelante iremos viendo los 4 esquemas fundamentales de cómo son las culturas de negocios y de esa manera te vas a dar una idea general de por qué tenemos que informarnos sobre la cultura de las personas y actuar con la máxima prudencia. En una sesión hablábamos sobre la paciencia y que la paciencia es la virtud de las almas grandes y es aquella que te va a permitir generar elocuencia, ecuanimidad, pero sobre todo un mejor criterio. Cuando hablamos de prudencia, hablamos precisamente de ser conservadores, sí en nuestro actuar, sí en nuestro pensamiento, pero no en nuestro criterio, ¿ok? Cuando hablamos de prudencia, tratamos de generar alguna credibilidad mayor, pero sobre todo tratar de hacer las cosas con la mejor conservación posible. No tratar de ser arriesgados, decir algo que pueda estar fuera de lugar o simplemente actuar de una forma que vaya a ser después contraproducente para las personas que tenemos enfrente. En las culturas latinas o en las culturas africanas es muy común que sucedan cosas como esta. Es decir, mientras que algunas culturas son consideradas una muestra de amistad, en otras, en cambio, pueden ser interpretadas como una muestra de soborno. ¿Esto qué significa? La forma en cómo se presentan los regalos o los obsequios, la manera en cómo hagas una recepción, determinada cultura lo puede tomar como algo muy bueno, pero otra cultura lo puede tomar como un método de persuasión o como una herramienta de soborno, y de esa manera, si tú no tienes esa sensibilidad desarrollada, vas a cometer un gran error. Entonces, hay que ser prudente, hay que ser sumamente prudente, hay que generar un ambiente que te permite informarte perfectamente y de esa manera poder salir adelante con todo esto. Bien, si la máxima prudencia nos va a llevar a esto, pues nos tiene que llevar también a otro punto importante. Ser comprensivos con los posibles errores que pueda cometer la contraparte. ¿Por qué? Porque no es su cultura. Y así como tú puedes fallar, ellos pueden fallar. Pero tienes que tener la sensibilidad suficiente para poder decir y hacer, hey, permíteme, esto no es así, aquí lo estilamos de otra manera, explícame por qué tú lo haces como lo haces y retomamos nuestra conversación. Bien, es conveniente también el uso de personas intérpretes cuando no hablamos la lengua, por supuesto es lo más válido, pero esto puede generar 2 cosas. Uno, que no sepas exactamente el nivel de confianza y profesionalismo que puede tener el intérprete, o bien, cuál es el grado de confiabilidad que puede tener a la hora de poder hablar sobre situaciones más críticas. Esto es sumamente riesgoso, de ahí que se pida a veces intérpretes certificados, alguna gente que sea completamente ajena a ambos actores, etcétera, etcétera. Pero si no dominamos el idioma, si no sabemos precisamente hablar sobre cuestiones meramente técnicas o más exclusivas, ¿sí?, o más delimitativas, siempre es mejor el uso de un intérprete que nos ayude a entender mejor lo que está diciendo nuestra contraparte. Y bien, si decides no aceptarlo, entonces también estás en tu derecho, pero tienes que asegurarte de que puedes dominar la lengua. Si se tienen ciertos conocimientos de la lengua del país, pues qué bueno, eso ayuda muchísimo. Pero ¿qué tanto la dominas? ¿La dominas lo suficientemente bien para dominar un proceso de negociación en un idioma que no es el tuyo? Si tienes por segunda lengua el inglés, el francés, el italiano o el alemán, lo tienes lo suficientemente elevado y cultivado como para poder establecer una negociación internacional. Si es así, adelante. Si no, siempre un intérprete va a ayudarte bastante. ¿Por qué? Porque una conversación casual, el hacerte entender, el poder ir de compras, el poder pedir de alimento o darles instrucciones a un taxista, no es dominar una lengua, es simplemente comunicarte de la manera más elemental. Entonces, cuando dominamos una segunda o una tercera lengua es porque lo entendemos muy bien, podemos expresarnos también como gente preparada en esa lengua y somos altamente comprendidos en ella. Si no tenemos ese nivel, es mejor utilizar un intérprete y de esa manera poder hacer las cosas más claras, más fuertes. Por último, y para cerrar esta sesión, quiero decirte que si bien la prudencia, la empatía, la confianza son elementos importantes y vuelvo a hacer y a remarcar esto, recuerda que en la negociación todos son herramientas. El uso de regalos, el uso de comidas, el uso de creación de espacios y de ambientes son herramientas. Hay que hacerlo de una manera positiva, hay que hacerlo de una manera proactiva y propositiva
que nos permitan suavizar el entorno, dominar el entorno, pero sobre todo detectar las fuerzas internas, externas, que puedan impactarnos positivo o negativamente. Quizá en el discurso pueda parecer algo simple o algo sencillo. En la práctica se torna un tanto cuanto más complejo. Luego entonces, al tornarse más complejo, requiere de mayor sensibilidad. Alguien dice que la negociación se aprende precisamente negociando. Estoy completamente de acuerdo. Pero también es cierto que una buena preparación, un muy buen entendimiento del proceso te va a respaldar muchísimo, más de lo que te imaginas, porque muchas personas que se crearon en la arena de la negociación por ensayo y error, hoy por hoy siempre terminaron con una reputación a veces no muy buena. En este caso, si tienes la oportunidad, como la estamos teniendo tú y yo, de poder conversar, de poder hablar sobre esto y de establecer los esquemas para poder generar una buena comunicación y un buen proceso de negociación, tienes gran parte de acción ganado. Luego entonces, no te olvides que esto es una herramienta, es una disciplina y se cultiva a través del tiempo, pero con conocimiento, con sensibilidad y perspicacia. Muchas gracias, fue un placer conversar contigo y espero verte muy pronto en una nueva sesión. Gracias.